Imagina que llevas 20 años limpiando la misma casa, 20 años fregando los mismos suelos de mármol, planchando las mismas sábanas de seda, sirviendo café en las mismas tazas de porcelana fina. 20 años siendo invisible para la mujer que firma tu cheque cada mes. Y de repente, un día esa mujer te lanza un papel sobre la mesa del comedor y te dice con una sonrisa que no llega a los ojos que si eres tan inteligente como dices ser, que lo traduzcas, que demuestre de qué está hecha. Lo dice como un juego, lo dice como un reto, lo dice como quien ya sabe que va a ganar. Pero lo que esa mujer no sabe, lo que nunca se tomó el tiempo de descubrir en 20 años de convivencia bajo el mismo techo, es que la mujer que tiene frente a ella no es simplemente una empleada, no es simplemente alguien que limpia. Y lo que sucedió en ese comedor ese martes por la mañana no solo cambió la vida de ambas mujeres para siempre, sino que expuso algo que muchos prefieren no ver, algo incómodo, algo real, algo que sigue ocurriendo cada día en miles de casas alrededor del mundo. Esta es la historia de Valentina, y es una historia que no podrás olvidar. Valentina Restrepo llegó a España desde Colombia cuando tenía 32 años. No llegó huyendo de nada, llegó buscando algo. Llegó con una maleta pequeña, un título universitario que nadie en ese país iba a reconocer y la certeza absoluta de que era lo suficientemente inteligente y lo suficientemente trabajadora como para abrirse camino en cualquier lugar del mundo. Lo que nadie le dijo es que en ciertos lugares del mundo, la inteligencia y el esfuerzo no son suficientes si tu piel tiene el color equivocado. Valentina era una mujer de tez morena, cabello rizado y oscuro, ojos grandes que observaban todo con una calma que a veces los demás confundían con indiferencia. Había estudiado filología en la Universidad Nacional de Colombia. Hablaba español, inglés y francés con una fluidez que muchos nativos europeos envidiarían. Había trabajado como traductora en Bogotá durante años. Había publicado artículos académicos. Había dado clases en universidades. Pero nada de eso importó cuando llegó a Madrid con sus papeles en regla y comenzó a buscar trabajo. Las puertas se cerraban con amabilidad, con sonrisas educadas, con frases como «ya le avisaremos» o «el puesto ha sido cubierto». Nadie le decía en su cara que no encajaba, pero Valentina lo sabía. Lo sentía en la forma en que la miraban cuando entraba a una entrevista. Lo sentía en el segundo de duda que aparecía en los rostros de los reclutadores cuando veían su nombre en el currículum y luego levantaban la vista y la encontraban a ella. Después de 6 meses de búsqueda y de ahorros que se iban agotando, Valentina aceptó un trabajo como empleada doméstica en la casa de Isabela Montero Villanueva. Isabela era una de esas mujeres que Madrid produce con regularidad, mujer de unos 55 años, heredera de una fortuna familiar construida en el sector inmobiliario, casada con un empresario que viajaba constantemente y prácticamente vivía en hoteles de 5 estrellas en ciudades que Valentina solo había visto en mapas. Isabela vivía en un ático enorme en el barrio de Salamanca con vistas a toda la ciudad, colecciones de arte en las paredes, alfombras importadas y una biblioteca llena de libros que Valentina sospechaba que nadie había leído nunca. Isabela era educada, en la superficie. No era el tipo de persona que gritaba o que insultaba abiertamente, pero tenía una forma de mirar a Valentina que lo decía todo sin palabras, una forma de dirigirse a ella que siempre recordaba a ambas cuál era su lugar. Siempre la llamaba la chica cuando hablaba con sus amigas por teléfono, aunque Valentina tenía más años que muchas de ellas. Nunca le preguntó su apellido, nunca le preguntó de dónde venía más allá de lo necesario para rellenar un contrato. Nunca le preguntó qué estudió. Para Isabela, Valentina existía en función de la utilidad que le prestaba. Y durante los primeros meses, Valentina aprendió a existir en esos términos. Llegaba, trabajaba, se marchaba, guardaba sus pensamientos, guardaba su historia, guardaba su idioma adicional, su título, sus artículos publicados, su conocimiento, dentro de un cajón invisible que abría solo cuando estaba sola en el autobús de vuelta a su piso compartido en Carabanchel. Y así pasaron 2 años, luego 5, luego 10, luego 20. Valentina se convirtió en una presencia tan constante en aquella casa como los cuadros de las paredes o las flores artificiales del recibidor. Siempre ahí, siempre invisible, siempre útil, hasta aquella mañana de martes en octubre. Esa mañana, Isabela tenía visita.
Habían llegado dos mujeres que reconocía de otras ocasiones, amigas de la clase alta, mujeres con bolsos de diseño y el tipo de risa que suena a dinero. Se sentaron en el salón principal y pidieron café, y Valentina lo preparó y lo sirvió, sin que nadie le dirigiera la mirada. Mientras recogía los platos del desayuno en la cocina adyacente, podía escuchar la conversación. Hablaban de viajes, de restaurantes, de los hijos que estudiaban en el extranjero. Y en un momento de la conversación, una de las visitas, una mujer llamada Sofía, sacó un tema que parecía haberle estado dando vueltas en la cabeza. Comentó que había visto en las noticias un reportaje sobre inmigración, sobre la cantidad de inmigrantes que llegaban a España con supuestos títulos universitarios de sus países de origen, y dijo algo que Valentina escuchó con perfecta claridad desde la cocina. Dijo que esos títulos no valían nada, que venían de universidades de tercera categoría, que esa gente no tenía la formación ni la cultura necesarias para integrarse en trabajos cualificados en Europa, que por eso acababan limpiando casas, que era lo que correspondía. Hubo una pausa, y luego Isabela rió. Fue una risa pequeña, contenida, de esas que dicen más que 1000 palabras, y dijo con una voz lo suficientemente alta como para que llegara hasta la cocina, que estaba totalmente de acuerdo, que ella misma tenía en casa un ejemplo perfecto de eso, una mujer colombiana que decía haber estudiado, que decía haber tenido una carrera, y que sin embargo llevaba 20 años fregando suelos. Lo dijo con la tranquilidad de quien está completamente segura de que la persona de quien habla no puede escucharla, o quizás con la tranquilidad de quien no le importa si puede hacerlo. Valentina siguió lavando los platos. Sus manos se movían solas. Su mente estaba en otro lugar. Estaba en Bogotá. Estaba en el auditorio de su universidad el día de su graduación, cuando su madre la abrazó llorando de orgullo. Estaba en la primera vez que publicó un artículo académico y su tutor le dijo que tenía un talento extraordinario. Estaba en los cientos de noches que había pasado estudiando, leyendo, aprendiendo, construyendo una vida que luego se vio obligada a guardar en ese cajón invisible. Las visitas se marcharon al mediodía. La casa volvió a quedarse en silencio. Valentina estaba terminando de limpiar el comedor cuando Isabela entró al cuarto con un sobre en la mano. Era una carta, un documento que, según explicó Isabela mientras lo dejaba caer sobre la mesa con un gesto casual, había recibido de un socio de negocios en Francia, un socio con quien su marido había tenido tratos durante años y que ahora quería retomar ciertas conversaciones comerciales. La carta estaba escrita en francés, e Isabela, que había estudiado en colegios privados toda su vida, pero nunca había llegado a dominar ningún idioma extranjero más allá de un inglés básico aprendido a medias, necesitaba entender qué decía. Su traductor habitual estaba de baja, su asistente personal estaba de vacaciones, y el documento era urgente. Lo que sucedió entonces no fue exactamente un impulso, fue algo más calculado que eso. Isabela miró a Valentina, y con esa sonrisa que no llega a los ojos, con esa voz que siempre llevaba dentro una condescendencia perfectamente envuelta, le dijo que si de verdad había estudiado tanto como decía, que entonces no tendría problema en traducir esa carta. Lo dijo como un juego, lo dijo como un desafío, lo dijo sobre todo como una broma que ya tenía el final escrito. Valentina se quedaría callada, avergonzada, incapaz, y eso confirmaría todo lo que Isabela ya creía sobre ella. Y en ese momento, algo cambió en Valentina. No fue rabia, no fue humillación, fue algo más tranquilo que eso, algo más profundo. Fue la decisión de abrir por primera vez ese cajón invisible y mostrar lo que había dentro. Valentina se acercó a la mesa, tomó la carta con ambas manos, la leyó una vez en silencio, con la concentración de alguien que no está descifrando, sino reconociendo, porque el francés no era un idioma extraño para ella. Era un idioma que había estudiado durante años, que había enseñado, que había usado en conferencias académicas. Era suyo tan completamente como el español. Y entonces comenzó a hablar. No improvisó, no dudó, no tropezó con ninguna palabra. Comenzó a traducir la carta con una fluidez y una precisión que llenaron la habitación de algo que Isabela no supo identificar de inmediato. Valentina no solo tradujo las palabras,
Explicó el contexto empresarial al que hacían referencia ciertos términos técnicos del texto. Identificó una cláusula legal que podría ser problemática para los intereses de la empresa de Isabela si no se leía con atención. Señaló el tono diplomático que el remitente utilizaba para encubrir una petición que en realidad era bastante exigente. Lo explicó todo con calma, con claridad, con la autoridad tranquila de alguien que sabe exactamente de lo que está hablando. Isabela no dijo nada durante varios minutos. Se quedó sentada frente a su empleada, frente a la mujer que llevaba 20 años siendo invisible en su casa, y algo en su interior comenzó a moverse. No era rabia todavía, era algo más incómodo que la vergüenza. Era el momento en que una persona se enfrenta a la distancia entre lo que ha asumido y lo que es real. Valentina terminó la traducción, dobló la carta con cuidado, la dejó sobre la mesa, y luego, con la misma calma con que había empezado, le dijo a Isabela que si necesitaba que redactara la respuesta en francés, que con gusto lo hacía, que tenía experiencia en correspondencia comercial, que su tarifa como traductora profesional estaba bastante por debajo del mercado, pero que podían hablarlo si le interesaba. Y luego le dijo algo más, no con agresividad, no con rencor, con la serenidad de alguien que ha esperado 20 años para decirlo y ya no necesita gritarlo. Le dijo que sabía perfectamente lo que Isabela y sus amigas habían comentado esa mañana, que había escuchado cada palabra, que no era la primera vez que escuchaba ese tipo de cosas, y que durante 20 años había elegido guardar silencio porque necesitaba el trabajo y porque pensó que no valía la pena, pero que ese día, en ese momento, había decidido que sí valía, que ella valía, y que lo que había hecho toda su vida, el estudio, el esfuerzo, los títulos, el conocimiento, existía con o sin el reconocimiento de nadie. El silencio que siguió fue de los más pesados que Valentina recordaría en su vida. No fue el silencio de la humillación, fue el silencio de algo que se rompe. Isabela abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, y por primera vez en 20 años no supo qué decir, porque no hay guión preparado para el momento en que la persona a quien has tratado como un mueble te mira directamente a los ojos y te demuestra que siempre fue mucho más que eso. Lo que ocurrió después no fue un milagro de televisión. La vida real no funciona así. Isabela no rompió a llorar y pidió perdón de rodillas. No hubo un abrazo dramático. No hubo una transformación instantánea que borrara 20 años de prejuicios acumulados. Lo que hubo fue algo más lento y más real. Valentina se marchó esa tarde con su bolso y su abrigo y tomó el autobús de vuelta a Carabanchel. Esa noche, en su habitación pequeña, con la luz apagada, lloró durante un tiempo que no supo medir. No lloró por Isabela, lloró por los 20 años, por todas las mañanas en que había guardado su idioma extra en ese cajón invisible, por todas las veces que había escuchado conversaciones que la reducían a una función, por todas las puertas que se habían cerrado con sonrisas educadas, por su madre en Bogotá que había muerto 4 años antes sin verla triunfar en Europa como había soñado. Pero cuando se secó las lágrimas y apagó la luz, algo había cambiado en ella también. Algo que solo podía describirse como la sensación de haber recuperado una parte de sí misma que llevaba demasiado tiempo guardada. 3 semanas después, Valentina dejó el trabajo en casa de Isabela. Había tomado una decisión que le costó varios días de reflexión y de miedo, pero que supo desde el principio que era inevitable. Contactó con una antigua compañera de la universidad que trabajaba en una agencia de traducción en Madrid. Le envió su currículum, sus certificados, sus artículos publicados. La llamaron al día siguiente. Comenzó a trabajar como traductora freelance a tiempo parcial mientras seguía buscando algo más estable. No fue fácil, el dinero era incierto al principio, hubo meses complicados, pero Valentina ya no estaba dispuesta a volver a doblar lo que era. En cuanto a Isabela, la historia no terminó de la manera cómoda que a veces imaginamos para las personas que han actuado con injusticia. Tardó semanas en procesar lo que había pasado en ese comedor. Tardó aún más en admitir, primero solo ante sí misma y mucho después ante su terapeuta,
que había tratado a Valentina con una condescendencia que no tenía nada que ver con quién era Valentina realmente y mucho que ver con los prejuicios que Isabela había llevado toda su vida sin cuestionarlos nunca. Porque así funciona el racismo en sus formas más cotidianas y más silenciosas. No siempre aparece con violencia, no siempre aparece con insultos directos. A veces aparece en la suposición automática de que cierta persona no puede saber ciertas cosas, en la comodidad de no preguntar, en la risa pequeña y contenida que confirma lo que ya creíamos, en el sobre lanzado sobre una mesa con una sonrisa que espera fracaso. Y lo que hace que ese tipo de racismo sea tan difícil de combatir es precisamente que el que lo ejerce rara vez lo reconoce como tal. Se disfraza de jerarquía natural, de sentido común, de orden establecido. Valentina lo sabía, lo había sabido desde el primer día, había visto esa mirada miles de veces, la había recibido en entrevistas de trabajo, en tiendas, en el campo, en el autobús, la mirada que evalúa antes de conocer, la mirada que concluye antes de preguntar. Y durante 20 años había aprendido a vivir con ella porque no había tenido otra opción. Pero aquel martes en octubre, en el comedor de ático con vistas a Madrid, Valentina había elegido dejar de vivir con ella, había elegido existir en voz alta. Y eso, aunque no lo pareciera desde fuera, fue uno de los actos de valentía más grandes de su vida. Hoy, 2 años después de aquel día, Valentina trabaja en una editorial especializada en literatura latinoamericana traducida al español y al inglés. Ha vuelto a escribir artículos, ha impartido talleres sobre traducción literaria, ha recuperado un ritmo de vida que tiene más que ver con quien siempre fue. No ha olvidado aquellos 20 años, no ha olvidado los suelos de mármol, ni las tazas de porcelana, ni las conversaciones que la reducían a una función. No los ha olvidado porque forman parte de su historia, pero ya no les pertenece. Y en eso, en esa distinción entre recordar y pertenecer, está todo. Esta historia no es única. Existen miles de Valentinas en Madrid, en París, en Londres, en Nueva York, mujeres y hombres que llevan dentro títulos, idiomas, historias, talentos, que el mundo no siempre está dispuesto a ver porque primero ve el color de su piel. Personas que han aprendido a guardar partes de sí mismas en cajones invisibles para poder sobrevivir en espacios que no fueron diseñados para ellas. Y la pregunta que queda en el aire después de escuchar la historia de Valentina no es si ella era suficientemente inteligente o suficientemente preparada. La pregunta es cuántas veces más vamos a necesitar que alguien demuestre lo que ya debería estar fuera de toda duda. ¿Cuántas veces más vamos a exigir que la inteligencia se justifique ante el prejuicio? ¿Cuántas Valentinas tienen que abrir un sobre y traducir una carta en perfecto francés antes de que dejemos de sorprendernos? Porque el problema nunca fue Valentina. El problema fue la suposición de que Valentina no podía. Y esa suposición tiene un nombre. Y ese nombre es el que todos necesitamos tener el valor de pronunciar en voz alta. Si esta historia te llegó al corazón, dale like a este video y suscríbete al canal para ver historias como esta cada día. No olvides activar la campana para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.